En el episodio de hoy, crisis mundial y la década infame. Crisis mundial 1930. Los años 20 son de crecimiento importante y desigual que acaba en el crack del 29 y la Gran Depresión de los 30. Según los keynesianos, la crisis tuvo origen en una bajada del consumo. Aparecieron productos nuevos en masa y se concedieron créditos al consumo de tal manera que se incrementa considerablemente el endeudamiento de la población. La especulación solo es posible con entrada constante de dinero fresco, y cuando este empieza a fallar, se produce el crack. Según los monetaristas, el crack fue consecuencia de una política monetaria restrictiva. Cada vez entraba menos dinero en la bolsa, de manera que al final todos querían vender y ninguno compraba. Los monetaristas explican que se produjo un boom especulativo que disparó los índices de cotización en la bolsa de New York. Las acciones se compraban a crédito para especular, y como garantía, los bancos se quedaban las acciones y no devolvían los créditos. El Banco Central se asustó al ver los índices y optó por una política restrictiva, limitó la concesión de créditos. Empezó el pánico y se llegó al crack. El crack del 29 fue la catastrófica caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos, tomando en cuenta el alcance global y la larga duración de sus secuelas que dio lugar a la crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión. Las caídas continuaron durante un mes. Los economistas e historiadores no están de acuerdo en qué rol desempeñó el crack en los eventos económicos, sociales y políticos posteriores. En Norteamérica, el crack coincidió con el momento de la Gran Depresión, un periodo de declive económico en las naciones industrializadas, y llevó al establecimiento de reformas financieras y nuevas regularizaciones que se convirtieron en un punto de referencia. Esta crisis tiene características especiales por su duración, intensidad y su alcance mundial. Supuso recesión económica sin precedentes. El paro aumentó espectacularmente y afectó a todos los países. El punto de partida es la bolsa, pero no la causa. Primer golpe de Estado. Corría a mediados de 1929 cuando Hipólito Yrigoyen presidía la Argentina. El pánico se había generalizado media hora antes del cierre del mercado neoyorquino, convirtiéndose en un verdadero desastre. Lo que se inició como un problema bursátil se había transformado en crisis financiera y monetaria, con hundimiento de la libra esterlina, del dólar y de otras monedas, entre ellas el peso, situación que también preocupaba a las autoridades argentinas de la época. La profundidad del shock fue tal que en 3 años el mundo sumó 20 millones de desocupados. En materia bancaria, entre 1929 y 1932, un total de 5.096 bancos se declararon en suspensión de pagos en los Estados Unidos. Los remedios económicos proporcionaban la desinflación de precios para combatir el creciente desempleo al que se consideraba, según la teoría económica dominante, como involuntario, agravando aún más el escenario. En la Argentina, el contagio de la crisis no tardó en llegar. La rebaja unilateral por parte de los países centrales de los precios de los bienes primarios causó profundos efectos. Nuestro país se vio afectado en la economía, en la política y en el ámbito social. También afectó a las importaciones y a las exportaciones. Esto llevó a que los ingresos del país disminuyeran. Sin embargo, el Estado argentino no dejó de pagar las deudas al exterior, por lo que había aún menos capital en el país, y debido a esto, el Estado Nacional tuvo que disminuir los sueldos. El desempleo y otras dificultades provocaron una profunda inquietud social y política que llevó a que en septiembre de 1930, a 2 años de que comenzara la segunda presidencia de Yrigoyen, los conservadores, aliados con los militares y dirigidos por José Félix Uriburu, dieran un golpe militar que interrumpió, por primera vez desde 1853, la continuidad constitucional argentina, poniendo a la oligarquía nuevamente en el poder. Este periodo, conocido como la década infame, caracterizado por el fraude electoral y la corrupción. Se establece un gobierno de facto, de hecho, sin respetar los procedimientos de acceso al poder y las prácticas del mismo, así como los derechos y garantías establecidos en la Constitución y las leyes.
De esta manera comenzó una extensa etapa de la historia argentina caracterizada por la presencia periódica de militares en el gobierno. Los golpes de Estado generan gobiernos que restringen en forma violenta la participación de la mayoría de los ciudadanos en la toma de decisiones. En el corto plazo fue una reacción de la burguesía terrateniente argentina ante la amenaza de perder poder económico en un contexto de crisis. Economía argentina. El Pacto Roca-Runciman. El 20 de febrero de 1932 asume como presidente Agustín Pedro Justo. Gran Bretaña, principal comprador de cereales y carnes argentinas, redujo sus importaciones y en 1932 estableció acuerdos preferenciales con sus colonias para la compra de materias primas y alimentos, excluyendo así a la Argentina. Esta decisión afectaba a los poderosos ganaderos locales. El gobierno en su representación genera este pacto con Gran Bretaña en 1933. Los principales puntos de la Convención y del Protocolo sobre Intercambio Comercial estipulaban: 1. Gran Bretaña aseguraba a la Argentina la compra de carne. 2. El dinero que Gran Bretaña paga por compras a Argentina podía volver a aquel país como pago de la deuda externa. 3. La Argentina tendría con las empresas británicas un tratamiento benévolo, por ejemplo con las compañías inglesas de tranvías y ferrocarriles ingleses. 4. Gran Bretaña permite solo un pequeño porcentaje de venta de carnes en manos de frigoríficos siempre que fuera transportado y comercializado por ingleses. El resto sería contratado a los frigoríficos británicos. 5. La Argentina no cobra impuestos al carbón y demás mercaderías que se importaban de Gran Bretaña. Además, debe comprar a dicho país el total de carbón que consumía. 6. Argentina se comprometía a no aumentar los impuestos aduaneros a las mercaderías inglesas. Los productos iban a pagar un impuesto más bajo que la que pagaban los productos de otros países. Además, este pacto incluía cláusulas secretas que también beneficiaban a los británicos. En 1936 se realiza el Pacto Eden-Malbrán, que ratifica el anterior y otorgaba a los británicos la opción de aplicar impuestos extra a las carnes argentinas, el aumento de envío de dinero a Londres y el monopolio del transporte. Fue un tratado muy beneficioso para los ingleses y los dueños de las mejores tierras argentinas. Los principales partidos de la oposición, demócratas progresistas, socialistas y comunistas, calificaron al pacto como un acto de sometimiento frente al imperialismo inglés. Los negocios de la década infame. La intervención del Estado en la economía se limitó durante este periodo de profunda crisis económica y social a resguardar con fondos públicos los intereses privados de los grandes grupos económicos, desentendiéndose del hambre, la desocupación y la miseria que soportaban un alto porcentaje de las familias argentinas. Este manejo discrecional de los presupuestos por parte del gobierno fomentó la corrupción y los negociados, grandes protagonistas de esta década infame. La mayoría de los negociados tenían su origen en el gobierno y sus funcionarios. Uno de los más famosos fue el de las carnes. Denunció en el Congreso a mediados de 1935 por el demócrata progresista Lisandro de la Torre. El senador santafesino denunció por fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armour y Swift. Aportó pruebas que comprometían directamente a dos ministros de Justo, Federico Pinedo, de Economía, y Luis de Hau, de Hacienda, en las que se establecía claramente el trato preferencial que recibían estas empresas que prácticamente no pagaban impuestos y a las que nunca se les inspeccionaba, mientras que a los pequeños y medianos frigoríficos nacionales eran abrumados por continuas visitas de inspectores impositivos. De la Torre recibió de militantes sindicales del gremio de la carne la información precisa de que en un barco inglés anclado en el puerto, el Norman Star, el frigorífico Anglo ocultaba información contable en cajas de corned beef selladas por el ministro de Hacienda, lo que probaba sobradamente la complicidad del ministro de Howe y demostraba hasta dónde llegaba la impunidad de los frigoríficos ingleses tras la firma del Pacto Roca-Runciman. Lisandro de la Torre sostuvo el acuerdo del gobierno con los frigoríficos extranjeros y los grandes ganaderos para llevar a cabo una estafa en perjuicio de los pequeños productores y del Estado.
La maniobra habría consistido en exportar carne de primera, pagándola a los pequeños y medianos productores como segunda y haciendo figurar como tal en los registros aduaneros, para disminuir los impuestos correspondientes. Los frigoríficos extranjeros evadían impuestos nacionales. Responsabilizaba al gobierno argentino como cómplice de esas irregularidades. La Cámara de Senadores, conservadora en casi su totalidad, apoyó al gobierno y obstaculizó el avance de la investigación. Estas denuncias llevaron a un acalorado debate en el Parlamento. El escándalo culminó cuando Enzo Bordavejere, senador nacional por Santa Fe y amigo de la Torre, fue asesinado en el mismo recinto de la Cámara en plena sesión, con 2 balazos destinados, en realidad, a de la Torre. El asesino fue apresado, ex comisario de policía y matón al servicio de los conservadores, pero sus mandantes no. El debate quedaría así sin resolución, continuando las irregularidades. La década infame terminaría el 4 de junio de 1943 con el golpe de estado militar que derrocó al presidente Ramón Castillo.